Las interrelaciones binarias pueden ser, en términos de cardinalidades, de tres tipos: 1 a 1, 1 a n o n a m. Serían muchos a muchos, ¿vale? Esta sería 1 a muchos y esta es 1 a 1. Pongamos ejemplos de las tres. De 1 a 1 hemos puesto, por ejemplo, esta que dice: a los empleados se les asignan coches de empresa. Vale, dado un empleado, cogemos una instancia, a ese empleado se le asigna como mucho un coche, es el que ponemos aquí, cardinalidad máxima. Y luego aparte hemos dicho, pero puede haber empleados, dado un empleado, que se le asigne como 0, es decir, que es opcional el coche para un empleado. Entonces, esta sería la cardinalidad discutida así. En sentido contrario, ¿vale? Cogemos un coche de empresa, una instancia, acordaos, una bolita, y dado un coche de empresa concreto, es asignado a, como mucho, a un empleado, porque lo hemos decidido así, no comparten el coche, se le asigna y lo tienen en usufructo. Esas son las cardinalidades máximas que he dicho, 1 a 1. Luego las mínimas las he puesto simplemente para considerar un caso. En este caso, lo que he considerado para esta interrelación, que dado el coche de empresa, es asignado siempre como mínimo a un empleado. Es decir, estoy diciendo que no hay coches de empresa que estén en el parking allí vacíos sin asignar. En la empresa en la que considero es así. Básicamente porque si es un renting o algo, una empresa no va a pagar coches por tenerlos sin utilizar, entonces si no lo va a asignar, pues lo devolvería a la empresa de renting, por ejemplo, ¿vale? Sería una manera de explicarlo. Bien. En este caso también he puesto, para que, como algo novedoso para que vais entendiendo, la fecha de asignación es un atributo, y es un atributo que hemos puesto colgado de la interrelación. ¿Por qué? Porque la fecha de asignación quiere representar que un empleado se le asigna un coche de empresa en una fecha. Entonces, la pareja empleado-coche de empresa, ¿os acordáis que estaba aquí? Aquí tendría el empleado y un coche concreto. La pareja estaba aquí. ¿Vale? Pues ese empleado con ese coche ha sido asignado en una fecha. De otra manera, otro empleado con otro coche se le asignará otra fecha, etcétera, etcétera. Vale. Siguiente ejemplo, 1n. Bueno, de este no hay mucho más que decir, es el que ya conocemos, el que más utilizado. Ya veréis otras de tipo 1n en los ejercicios, pero es muy socorrida esa de empleados y departamentos. Le llamamos 1n, aunque aquí hemos puesto primero la n y luego el 1, pero ya sabéis que esto es totalmente irrelevante porque podríamos cambiar el orden. Si ponemos y escogemos el department, si lo ponemos en primer lugar, pues estaría así. O sea que como tipo de interrelación 1 a n es cardinalidad en el que un lado tiene un 1 y en el otro como máximo tiene una n. Y las mínimas como estén explicadas. Y por último tenemos una de tipo nm. En este caso he escogido este ejemplo en el cual los alumnos cursan asignaturas o módulos, como podéis ser vosotros. Hemos puesto los atributos de cada entidad, ¿vale? Entonces la manera de ver esto sería, cogemos un alumno, una instancia concreta de los muchos que hay aquí, y dado un alumno puede cursar evidentemente muchos módulos. Entonces ponemos aquí la m y esto sería la máxima en ese sentido. Luego hablaré de las mínimas. Para ver la otra máxima, en el otro sentido, pues lo que hacemos es, cogemos una asignatura concreta, por ejemplo, base de datos, u operativos, u otra, pero una concreta. Decimos, esta asignatura la están cursando, pues ¿cuántos alumnos? Evidentemente que muchos, ¿vale? Para las mínimas que yo he considerado aquí, a ver si reflejan la realidad, pues lo que quiero presentar es que dado un alumno, ya hemos dicho que ese alumno puede cursar muchos módulos, pero además estoy diciendo que ese alumno tiene que cursar, para ser un alumno, como mínimo un módulo. Es decir, no he puesto un 0 aquí. Si hubiera puesto un 0, querría decir que hay alumnos, existen alumnos que están matriculados o cursando 0 asignaturas, o sea, alumnos que no cursan nada. Eso representaría, pero como están en un 1, están obligados. Y en sentido contrario, dada una asignatura, cojo aquí una instancia, una asignatura concreta y digo, es cursada por, ya hemos dicho que muchos, pero digo, ¿puede haber asignaturas que sean cursadas por
0, y yo pues simplemente lo he modelizado aquí para interpretar que sí, es decir, en este caso yo estoy diciendo, o lo que significa en este diagrama, es que hay módulos o asignaturas en los que no hay nadie matriculado, ¿eh? Puede ser, digamos, en una facultad o algo que se ofrece una asignatura y es optativa y no se ha matriculado a nadie, entonces lo estoy considerando así. Y un hecho importante que quiero recalcar, igual que he dicho en el primero que pueden haber atributos en la interrelación, aquí quiero que entendáis estos atributos que he puesto. Fijaos, los alumnos cursan asignaturas y yo quiero saber la nota que ha sacado un alumno en una determinada asignatura, ¿vale? La nota es un valor que yo pondré, un alumno en una asignatura ha sacado pues un 6, un 8, un 9, lo que sea. Entonces, ¿dónde va ese atributo? ¿Cuál es el lugar adecuado? Pues el lugar adecuado para saber la nota que un alumno ha sacado en una asignatura es un atributo en la interrelación. Por supuesto, aquí la nota. La interrelación puede tener más atributos, no solo uno. He puesto, por ejemplo, aquí el número de convocatorias que ha gastado un alumno, por ejemplo, pero en esa asignatura. Podemos decir que un alumno ha gastado pues 3 convocatorias en la asignatura de operativos, por ejemplo. Para entender mejor esto, fijaos una cosa, yo he puesto aquí al lado lo que ya os dije, que cómo debemos entender estas cosas, como las cajas, alumnos cursan asignaturas que tenemos dentro las instancias o las bolitas. Cada bolita representa una instancia de esta. Y para que entendáis bien lo que quiere decir, lo he puesto así, una serie de instancias de cada uno, representando, ya lo veis, ¿no?, que aquí en alumnos tendríamos instancias de alumnos concretos, Juan, María, serían las bolitas que van aquí. En asignaturas he puesto las bolitas, por ejemplo, de base de datos, programación, operativos, etcétera, serían lo que van aquí. Y aquí, en la interrelación, van las parejas. Por ejemplo, si Juan hace base de datos, tiene esta, Juan también hace programación, Juan también hace sistemas operativos, es la pareja esta, y luego María hace base de datos y María hace programación, y así todas las parejas de alumno-asignatura. Eso es lo que estaría en la caja de la interrelación. Pues lo que hemos dicho, ¿no? La nota de un alumno es un alumno en un módulo, es decir, Juan en base de datos puede que haya sacado un 8, pero Juan en programación pues ha sacado un 5 y Juan en sistemas operativos ha sacado un 4, ¿vale? María en base de datos ha sacado un 9, María en programación ha sacado un 6. Podemos tener la tentación de poner la nota en una de las entidades o la otra, es decir, imaginaos que alguien no lo piensa bien y pone la nota aquí, ¿vale? Pone aquí la nota, atributo nota. ¿Qué querría decir eso? O sea, ¿por qué eso estaría mal? Bueno, pues estaría mal por lo siguiente, porque aquí, en alumnos, cada instancia es un alumno y solo aparece una vez. Es decir, aquí tengo el alumno, por ejemplo, Juan, que solo aparece una vez. Acordaos que cuando esto sea en el modelo relacional, en el futuro, o sea, en el siguiente paso será una tabla, será la tabla alumnos, en la cual las filas serán las instancias, tendrá una fila para Juan, otra para María, y de cada uno tendremos estos atributos. Entonces, ¿qué significaría tener un atributo nota en alumnos? Pues fijaos, cuando yo miro a Juan y digo, mira, Juan se llama así, apellidos es Juan Pérez García, nació en tal fecha, y luego digo nota, nota tiene que ser univaluado, he de poner solo una nota, pero es que Juan ha cursado muchos módulos, debería tener una nota por cada módulo y no puedo poner ahí multivaluado. Tendría sentido si le pongo la nota media de todo el ciclo, o si se calculase, pero nota en sí, para saber la nota de Juan en cada módulo, no podría ponerlo aquí como atributo de alumno, ¿vale? Igualmente, si tengo la tentación de poner nota como un atributo de asignatura y ponerlo aquí, ya podéis ver, claro, que la nota, ¿qué representaría aquí? Bueno, pues en esta caja yo tengo una instancia por cada asignatura, o sea, aquí cada bolita es una asignatura y cuando sea una tabla yo tendré una fila por cada asignatura y de cada asignatura tendré pues el código de asignatura que estaba aquí arriba, el nombre, base de datos, horas totales, pues no sé si son 198, el aula, la hacemos en el aula 51, es decir, son datos de cada una de las asignaturas, en este caso base de datos.
Si yo pongo el atributo nota en base de datos, ¿a qué me refiero? Si yo tengo 25 alumnos, no puedo poner aquí 25 notas. Lo veis, no sería multivaluado. Entonces, la única manera de poner una nota a una instancia es en la interrelación y de modo natural sale aquí. Si yo pusiera nota en asignaturas, sí que podría representar, si quiero decir, por ejemplo, la nota media de esa asignatura, pero ya no sería la nota de cada alumno, ¿eh? Es decir, yo podría poner ese atributo aquí, pero tendría otro significado, ¿eh? Como nota media. Pues muy bien, esto sería la explicación de estas cardinalidades entre binarias.